Muy buenas noches, queridos participantes. ¿Qué tal? Muchas gracias por conectarse y que sean todos muy bienvenidos a nuestra charla informativa del curso de Fútbol Analytics, presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. Mi nombre es Josué Vázquez y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de la charla nos acompaña Ismael Gómez, científico de datos y cofundador de Footballytics. Perdón. Por favor, les solicito que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para poder responderlas. Asimismo, al final de la sesión podremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa a la cual podrán estar escaneando el código QR que pondremos en pantalla o haciendo clic en el link que pasaremos por el chat. Agradecemos mucho que puedan responderla. Ahora sí, Ismael, te cedo la palabra para que puedas iniciar la charla. Así que adelante y bienvenidos todos. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los participantes. Es un gusto estar acá en esta charla informativa. Como dijo Yupe, la idea es contarles un poco más sobre los detalles acerca de este curso, que ya está a puertas de iniciar la próxima semana, el 18 de octubre. Se trata del primer curso de este tema que imparte UTEC, así que estamos muy contentos de ser los primeros expositores, ser parte del equipo docente junto a Antonio Roy, un consultor senior experto en temas de datos e inteligencia artificial. Actualmente trabaja para la empresa multinacional Globant. Y que les habla, que acá les quiero contar un poquito más sobre mi experiencia. Actualmente estoy trabajando 100% a el tema de datos en los deportes. Y aquí indico 4 de mis principales proyectos. Como decía la presentación de la charla, soy cofundador de Footballytics, que es una startup chilena, y ya está por cumplir 3 años, en la cual nuestro cliente principal es la Universidad Católica de Chile, el actual tetracampeón del fútbol chileno. Y nosotros ofrecemos servicios tanto mediante una plataforma para facilitar el proceso de scouting mediante los datos, así como servicios de consultoría personalizado, adaptado al cliente, elaboración de reportes, por ejemplo. Así que los invito a los interesados a visitar el sitio web www.footballytics.cl, donde ahí se pueden crear un usuario y revisar las herramientas que tenemos disponibles, las cuales algunas son gratuitas. Además de esto, digamos que voy a cumplir unos 6 años dedicándome al tema de ciencia de datos en los deportes, y uno de los primeros proyectos fue el que aparece acá en segundo lugar, que es Dato Fútbol. Está materializado en un blog que es datofutbol.cl, así como también en una cuenta de GitHub, en un repositorio donde comparto algunos códigos, algunos datos y análisis para hacer ya sea algunos modelos, algunas visualizaciones específicas que también se publican en una cuenta de Twitter. Además de eso, soy consultor en este tema de Football Analytics, haciendo algunas asesorías personalizadas, donde ahí también está el tema de enseñanza y clases, sesiones específicas en proyectos independientes. Hemos trabajado con, por ejemplo, el jugador de fútbol chileno Guillermo Maripán, que juega actualmente en el Mónaco, así como con otros profesionales que trabajan en algunos clubes de Sudamérica y también de Europa. Y en último lugar, es algo que se escapa un poco del fútbol, pero dentro del tema de datos de deporte, que es hockey sobre hielo, ya que trabajo como científico de datos en una empresa, el nombre abreviado es 49ing, pero ahí está el completo, y ellos lo que hacen es recolectar datos, pero al mismo tiempo, y es en la parte donde yo participo más, y luego procesarlos y tratar de generar algunos modelos, métricas, análisis, reportes específicos para los cuerpos técnicos o para algún cliente que quiera satisfacer alguna necesidad. Entonces este curso nace dado que hemos observado el aumento de la demanda por este tipo de profesionales, este tipo de perfil,
donde se están aplicando los datos en el mundo del deporte y acá en particular el fútbol. Esto es algo que ya lleva varios años de desarrollo en Europa y Estados Unidos, pero en Latinoamérica en los últimos años ya hay algunos casos de clubes que están incluyendo dentro de su organigrama una secretaría técnica, por ejemplo, donde hay un analista que se dedica al tema de análisis de datos para el scouting, que es tratar de contratar mejor, reducir el margen de error cuando vamos a tomar la decisión de a quién vamos a contratar, en qué posición, con qué características, etcétera. O también por el lado del cuerpo técnico, donde se apoya más con el analista de video y hay un análisis del juego propiamente tal, la preparación de los partidos, analizar al rival, el análisis colectivo de los jugadores, que es lo que pasa dentro del campo de juego. Entonces, los objetivos del curso son los siguientes, los principales. Por un lado, el estudiante podrá formarse en analítica de datos aplicados al fútbol mediante principios metodológicos adecuados. Están focalizados en este tema. Son propios del área. También la idea es enseñarte a identificar fuentes de generación de valor para la toma de decisiones deportivas a través de la aplicación de analítica avanzada y al mismo tiempo desarrollar tus conocimientos en técnicas de analítica avanzada y machine learning aplicadas al fútbol, por supuesto. Disculpa, Ismael. ¿Cómo? Sí. No nos estás compartiendo tu pantalla. Ah, perdón. Listo. Yo pensé que seguía compartiendo. Enseguida lo solucionamos. Gracias por el alcance. Ahora sí la vemos perfecto. Ahí sí. Listo, Perfecto. continuamos. Entonces ahí está Antonio, parte del equipo docente, como les decía al principio. Luego acá está lo que les mencionaba de mi perfil y de mi trabajo en el área de datos de fútbol y también hockey sobre hielo. Entonces, Footballytics, Datos Fútbol y 49ing. Los objetivos que les acabo de mencionar. Justamente lo que les iba a decir es que, ¿cómo vamos a lograr estos objetivos? Hemos desarrollado una malla, un plan curricular que contempla 4 módulos. El primero tiene que ver con los fundamentos del Football Analytics. Segundo, procesamiento de datos usando el lenguaje o el software R aplicado al fútbol. Luego un módulo 3 asociado a la visualización de datos, también usando R. Y un módulo 4 que va a contemplar casos de estudio ya aplicados y además la incorporación de ciertas charlas con invitados del área que nos van a hacer masterclasses específicas. Ahora, para cada módulo les puedo detallar un poquito más. Respecto a los fundamentos del Football Analytics, vamos a hacer un repaso histórico y tecnológico de cómo se ha desarrollado este tema de datos en el fútbol. Y por lo tanto ahí vamos a ver qué tipos de datos hay, ya que a lo largo del desarrollo tecnológico y que han pasado los años, ha habido más capacidad de recolección, almacenamiento, procesamiento, por lo tanto cada vez hay más detalle y posibilidades. También vamos a ver cómo podemos usar estos datos dentro de la estructura de un club profesional, qué métricas se usan, cómo se calculan, qué criterios y consideraciones hay que tener para la interpretación. También vamos a ver algo del estado actual del mercado, pensando en el perfil del analista y en qué se puede desempeñar laboralmente y cuál es el potencial que tiene este mercado de desarrollo. También vamos a ver un poquito ya más detallado el tema de, así como vemos algunos usos de datos en club profesional, vamos a ver más detalles del uso de datos en el scouting y algunos casos de éxito. Para eso vamos a abordar o a considerar 2 sesiones y media aproximadamente, porque luego se empieza el módulo 2 con el tema de programación en R, donde toda esta información que vemos en el módulo 1 la vamos a empezar a aplicar, obteniendo datos, importándolos a nuestro entorno de trabajo, haciendo un análisis exploratorio,
todo el procesamiento de datos requerido, desde la limpieza de los datos hasta el cálculo de métricas, pasando por cualquier filtro, conversión de formato, etcétera, cualquier necesidad de ese tipo. Entre ellos están los temas de procesamiento de texto y de fechas, que tienen algunas cosas particulares a revisar. Y por supuesto ejemplos y ejercicios para calcular todas estas métricas. Luego en el módulo 3, siguiendo la línea de estas métricas, de estos tipos de datos, luego de haber calculado y primero haber limpiado los datos y haber calculado las cosas, luego queremos presentarlas. Entonces, en la parte de visualización vamos a ver tipos de gráficos genéricos y buenas prácticas de visualización de datos. Para ello utilizaremos el paquete R y ggplot2, que es el paquete por excelencia que se utiliza en R, que nos da mucha flexibilidad para hacer distintos tipos de gráficos. Y al mismo tiempo veremos gráficos específicos para fútbol. Y ahí entramos en el mundo de la visualización 2D, que con los datos de eventing en particular, los cuales contienen coordenadas de los eventos o de las acciones que suceden durante el partido, por ejemplo, todos los tiros, todos los pases, todos los duelos que tienen los jugadores, los regates, etcétera, tienen una ubicación X, Y con coordenadas en el campo, y eso lo podemos mapear en una visualización 2D. Entonces, para ello también veremos los casos típicos, las consideraciones y ejercicios prácticos. Para finalmente aplicar todos estos conocimientos en dos casos de estudio principales, donde por un lado tenemos la parte de scouting, donde un caso típico es que se requiere o existe la necesidad de reemplazar a un jugador de referencia, ya sea por lesión, ya sea porque dejó el club, o porque hay un jugador que gusta mucho, pero no se tiene el presupuesto para contratarlo, o ya está contratado y no se logró hacerlo antes. Entonces buscamos alternativas similares. Y ahí hay toda una metodología para tener unos candidatos. Luego está el caso de estudio número 2, que es el típico ajuste, creación de un modelo de goles esperados, que es una de las métricas más famosas de esta nueva camada de métricas del Football Analytics, utilizando estos datos relativamente nuevos, que como les decía tienen coordenadas, y gracias a eso podemos ajustar, por ejemplo, un modelo XG, que en palabras simples trata de estimar la probabilidad de gol que tienen los tiros que se ejecutan. Entonces ahí tenemos una siguiente capa de análisis, desde la más básica, que es la cantidad de tiros que tuvo un jugador o un equipo. Luego se pasa a la cantidad de tiros del total que fue al arco, es decir, que no fue hacia afuera o no fue palo. Y luego tenemos otra capa de análisis, que es el peligro o la probabilidad de gol de esos tiros, porque no es lo mismo tener 20 tiros desde fuera del área que tener quizás menos tiros, 5 tiros, pero que están muy cerca del arco y que tienen más probabilidad de gol. Ese tipo de cosas se pueden hacer con estos modelos. Entonces, hasta el momento, además, tenemos 2 masterclasses confirmadas. Estamos por confirmar una tercera que será avisada en su momento. Y finalmente, por supuesto, para la evaluación y aprobación del curso hay un proyecto final, el cual se va a ir trabajando desde las primeras sesiones, y también habrán algunas instancias en las cuales podremos resolver todas las dudas que tengan y poder viendo los avances de ese proyecto, para que no lleguemos al final con una acumulación de dudas o problemas. Respecto a la duración, son 37 horas lectivas a lo largo de 7 semanas. La planificación general es para los días martes y jueves de 19 a 21 a 30 horas, aun cuando en algunos casos, ya sea por día festivo, hay algunas pequeñas modificaciones y cambios de día, pero la mayoría de las sesiones serán martes y jueves. También hay una certificación para quienes aprueben el curso, que será emitido por UTEC. Y finalmente, respecto a las herramientas del curso, como ya les mencionaba, usaremos el lenguaje R
y su entorno de desarrollo integrado RStudio. Todo el material del curso se compartirá vía Google Drive. Además tendremos un canal de Slack para mantener una comunicación fluida. Y respecto a los datos, usaremos dos conjuntos. Por un lado, los datos abiertos del proveedor StatsBomb, que son datos de eventing, que son estos más detallados, como les decía, con mucha información acerca de todas las acciones que pasan en el campo de juego, donde por partido en promedio tenemos más de 2.400 datos, acciones, por partido. Es decir, para todos los pases además vamos a tener, además de las coordenadas, tenemos en qué momento sucede, tenemos qué jugador dio el pase, quién lo recibe, si el pase fue preciso o no, si el jugador que dio el pase estaba presionado o no, y ese tipo de información. En particular, datos de la Eurocopa 2020, que se jugó el año 2021, si bien recuerdan, el año recién pasado. Y además usaremos datos del proveedor Instat de la Premier League, de la temporada también recién pasada, y esto a nivel de jugadores, que va por el lado de poder crear estadísticas y perfiles de la performance que tuvieron los jugadores según sus posiciones en el campo, y por lo tanto relacionar eso con los análisis de scouting. Finalmente, acá lo que tenemos es lo que sustenta el contenido y la malla curricular y los datos que usamos en el curso. Es el flujo de trabajo típico de la ciencia de datos, no particularmente en el fútbol, no solo ahí, sino trascendentalmente, transversalmente, perdón. Desde que obtenemos los datos y los importamos a nuestro entorno de trabajo, tenemos una etapa de limpieza, de ordenamiento y de proceso, creación de variables. Y luego entramos en un bucle donde, además de hacer algunas transformaciones, podemos hacer visualizaciones exploratorias y ajustar modelos. Y una vez que iteramos esto, según los resultados previos, en dirección a lo que nos sirve y lo que no, lo que nos convence o no, finalmente cuando estamos ya en posición de presentar nuestros resultados, los comunicamos. Y para esto, el entorno de RStudio nos facilita muchas herramientas que son paquetes o librerías para cada una de estas etapas. Entonces, en el curso vamos a revisar en detalle varios de estos paquetes y vamos a ver cómo obtener los datos, cómo importarlo, cómo limpiarlo, cómo procesar, ajustar un modelo y visualizar para finalmente presentar resultados. Y tener así el flujo de trabajo completo del trabajo del día a día del analista o científico de datos en el fútbol. Acá les muestro algunos ejemplos de cosas que podrían ser resultados, salidas, visualizaciones a comunicar, utilizando los datos que vamos a usar en el curso y con los conocimientos que van a adquirir en el curso, el estudiante podrá ser capaz de hacer este tipo de cosas. Donde, si se fijan, tenemos en la parte de visualización 2D, donde tenemos, estas son las famosas redes de pases, tenemos los mapas de tiro, mapas de calor, tenemos acá perfil de métricas para un jugador según percentiles, o análisis también específicos de ciertos sectores del campo de juego, comparación entre equipos y ese tipo de cosas. Así que antes de recibir sus consultas y idealmente responder para aclararlas, le doy la palabra al representante del equipo de ventas que nos va a contar algunos detalles más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Buenas noches, Gustavo. Sí, se te escucha muy bien. Perfecto. Bien, quería simplemente poder dar una información bastante concisa e importante para lo que es la parte de inscripción en el curso. Nosotros estamos empezando, como bien comentaba Ismael, el 18 de octubre,
y estamos culminando el 6 de diciembre. La duración y la cantidad de horas por las cuales vamos a obtener el certificado es de 37 horas lectivas. También es importante comentarles sobre el horario, que se van a dar los días martes y jueves de 7 de la noche a 9:30 de la noche. Como bien ven en la presentación, la inversión regular es de 4.500 soles. Sin embargo, hay un beneficio bastante importante para las personas que están siendo parte de este webinar y de esa transmisión también, donde nosotros ya vamos a hacerles llegar dentro de repente en el transcurso de las horas, por correo, llamada o por WhatsApp, sobre un beneficio especial que van a obtener para que puedan inscribirse y ser parte de este curso bastante importante en la analítica de fútbol. Y sería eso. Gracias por el paso, Ismael. Listo, Con gusto. Así es, muchísimas gracias, Gustavo, muchas gracias por su presentación. Ahora damos pase a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas, en el botón que se encuentra en la parte inferior. A ver, Ismael, tenemos una pregunta que dice, ¿qué nivel de conocimiento de analítica de datos es necesario para llevar el curso? Mira, la verdad es que hemos considerado una sesión inicial donde vamos a dar una introducción al lenguaje R y a la herramienta RStudio para que puedan configurarla inicialmente y tener una nivelación básica de su sintaxis. Y también en las primeras sesiones de procesamiento de datos se va a entregar un material para aquellos que tengan un conocimiento básico. Yo lo que puedo decir es que quienes tengan conocimiento cero, idealmente debiesen anteponerse a eso y podemos entregarle algún material que les permita no partir de cero desde el curso. Pero si tienes solo un conocimiento básico de programación, no habría problema. Respecto al otro tema que es más bien estadística, si tienes un conocimiento de qué significa un promedio, una mediana y hasta un percentil, es lo ideal. Pero si no sabes lo que es un percentil, por ejemplo, o una distribución, igual se va a entregar un material al inicio donde se va a hacer un breve repaso de eso. Entonces, no es necesario tener un gran conocimiento del tema de analítica, y justamente es porque este curso está pensado para dos perfiles: aquellos que quizás ya tienen un background estadístico o de programación y quieren conocer sobre este tema del fútbol, pero también para aquellos que están en el fútbol, quizás tienen algún conocimiento más cualitativo de análisis táctico del juego, quieran recibir algo de conocimiento de estadística y programación. Correcto, muchas gracias, Ismael. Tenemos otra pregunta para Gustavo, tal vez. Adolfo Hernández dice, buenas tardes. Si estoy en México, ¿cómo puedo hacer la inscripción o pago? Adolfo, yo te contesto a ello. Sí, mira, lo que podríamos coordinar es o por WhatsApp o por correo. Te puedo hacer llegar un link, un formulario donde nos hacen llegar tus datos. En ese link, cuando nos hacen llegar tus datos, te inscribimos, te enviamos una cotización, la cual nos la remite firmada, y luego de ello recién ya te indico las formas en cómo poder hacer el pago, ¿no? Que en ese caso, también por correo te informaría el tipo de cambio, porque sería en dólares, ¿no? Pero sí, claro, de todas maneras podríamos hacerlo, podríamos coordinar sin ningún inconveniente. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo es el proyecto final y qué porcentaje comprende de la nota? Vale, el proyecto final es el 100% de la nota, y lo que vamos a hacer, como les comentaba, es ir viendo los avances. Desde la sesión 5 se va a entregar el enunciado con todos los detalles, donde habrán al menos 2 temas principales en los cuales ustedes podrán elegir. El trabajo será de a 2 personas, pensando también respecto a lo de la pregunta anterior, si existiese alguien que siente
que necesita un poco más de apoyo en la parte de estadística y programación. Idealmente ahí que arme un grupo con alguien que su fuerte es ese. Entonces, si hay un perfil, algún estudiante que sabe menos de eso, pero sabe más de fútbol, o al revés, la idea es que ellos formen un grupo. Entonces, de esa manera se pueden apoyar y distribuir el trabajo. Entonces, vamos a ir haciendo sesiones para ver, por un lado, las consultas que puedan surgir de las sesiones específicas, de las tareas y ejercicios que se van a ir dejando, pero también para ir viendo el avance del trabajo final. Correcto. Muchísimas gracias, Ismael. Y bueno, ¿quisieras compartir algunas palabras para poder culminar con la charla? Bueno, los dejo invitados a todos. Es un gusto formar parte de este primer curso de Football Analytics en UTEC. Están pasando varias cosas en esta área. Se podría decir que Latinoamérica llegó un poco tarde a este boom de los datos en el fútbol, pero ya hay clubes, por ejemplo, justo ayer el club argentino Lanús anunció que creó su secretaría técnica oficial, que significa que van a tener un personal contratado específicamente para el tema de scouting, y ahí está contemplado el tema datos. Y también, bueno, en Chile ya hay varios clubes, como les decía, nosotros estamos trabajando con una universidad católica, pero Colo-Colo también tiene su área de datos ahí con otra empresa. La Universidad de Chile también tiene gente trabajando con datos. Y para el tema de clubes peruanos, por ejemplo, Alianza de Lima justamente tiene ya un acuerdo con Statphone, que es este proveedor de datos de eventing de los cuales vamos a usar. Entonces, la invitación es a que si les gusta el tema de datos y les gusta el fútbol, esto es lo ideal. Tiene mucha proyección el mercado, y si bien ya están apareciendo ofertas de trabajo, van a seguir apareciendo más, y la idea es que estemos ya preparados, formados para responder a esas ofertas. Excelente, 100% de acuerdo con lo mencionado. Así que muchísimas gracias, Ismael. Muchas gracias, queridos participantes. Voy a pasar a compartirles la pequeña encuesta final. Muchísimas gracias a todos por haber participado en la charla informativa del curso en Football Analytics. Los invitamos a responder, por favor, esta breve encuesta escaneando el QR que estamos proyectando en estos momentos. O también les voy a facilitar el link por el chat de Zoom. Ha sido un placer. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Ismael y Gustavo. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, pues, gracias. Hasta luego.